Hola, buenas tardes. Pues vamos a empezar. Bienvenidos a todos. Les doy la cordial bienvenida en Armonía Vital y pues vamos a empezar. Hemos visto que hay dos temas que hemos empezado a trabajar y que hay a veces muchas dudas y los temas son muy alargados, ¿no? Más que nada. Entonces, quisimos dar un poco de pausa a este tema de la depresión que anteriormente habíamos hablado porque tiene que ver mucho con los problemas laborales que nos ocasionan esta situación. Mucha gente, muchas personas como nosotros no nos damos cuenta cuando entramos a depresión. Entonces, hoy quiero hablar de las consecuencias que genera el estar bajo depresión y las consecuencias que tenemos dentro de la cuestión laboral, que muchos a lo mejor no nos damos cuenta, pero al final sí son cosas que nos afecta en cuestión de lo que estamos trabajando. Entonces, quiero empezar con eso. Quiero comentarles algo que todo ser humano, alguna situación, en algún momento podemos atravesar esta cuestión, pero también algo que he visto en algunos de mis pacientes y en algunas empresas les da pena hablar de este tema. Entonces, hoy sí te pido, si en algún momento has pasado esta cuestión, te voy a pedir que me apoyes en poner un número 1 ahí en el chat para ir viendo si ya te has dado cuenta, si en algún momento has pasado una situación así, para cambiar el... Ok, aquí vamos a hablar sobre la cuestión de la disminución de la productividad, que quiere decir cuando ya no soy tan productivo en cuestión laboral. Manejé varios puntos. Una mala relación laboral que tiene que ver, ahorita vamos a estar a detalle con esta información, referente con qué, con compañeros de trabajo, tus clientes, algunos en cuestión laboral manejamos mucho lo que es atención a clientes, posiblemente también tengas situaciones con tus jefes, ¿no? Con la área directiva, nivel directivo, ¿sí? Donde posiblemente tú dices, no me caen bien o son algo especiales los jefes, ¿no? Y no tiene nada que ver mucho con esa situación, si no es algo interno tuyo. Ahorita te voy a explicar de qué se trata y qué da esa consecuencia de la falta de productividad, pues qué pasa, ¿no? Una recesión laboral. No sé si te ha sonado que a veces te pidan la renuncia y tú dices, pero ¿por qué? Si yo soy una persona sumamente funcional, productiva, me siento capaz, he cumplido. Ahí vas a darte cuenta en un ratito más que hay muchas cosas que los jefes o las personas que están en recursos humanos en tu área, sí podemos percatar esas cuestiones, ¿no? Donde sí baja la productividad, donde hasta tu estado de ánimo cambia y es parte de lo que hoy yo te invito a que empecemos a trabajar. ¿Por qué? Porque efectivamente si tú no te das cuenta de estos pequeños detalles que puedas empezar a pasar, ¿qué te va a pasar, no? Que en algún momento te van a dar las gracias en tu trabajo, ¿sí? Eso que ocasiona también en el ser humano baja autoestima, frustración, enojo, decepción de ti mismo, desilusión sobre todo, de decir, ¿sabes qué? No soy capaz, ¿no? Te hacen sentir, pues en cierto modo rechazado, ¿no? Porque dices, yo que creía que estaba dando todo y de repente pues de la noche a la mañana me dan las gracias, pues dices, ¿qué pasa, no? En esta cuestión. Entonces, aquí vamos a empezar a trabajar para ver algunas situaciones. Para empezar, quiero hacerte ver qué es la productividad de trabajo, que te quede claro a qué nos referimos cuando hablamos lo que es productividad. ¿Sí? El concepto productividad hace la referencia al rendimiento y a la eficacia de un proceso mediante el cual el trabajador, o sea, nosotros y el equipo de personas donde estamos laborando, es como una maquinita que nos vamos produciendo para que determinadamente alguna situación, ya sea de bienes o complementar alguna tarea que se nos haga cargo, porque todos tenemos tareas dentro de la cuestión laboral, se cumplan a favor de que, pues, de la empresa.
¿sí? Definitivamente tú das un servicio y la empresa te contrata para un servicio que tú estás ofreciendo, porque en el momento que te hacen la valoración en cuestión de todo lo que tú estás haciendo o lo que tú dices que sabes hacer, pues tiene que ver con esto, ¿no? Con tu currículum donde tú estás exponiendo que sí sabes situaciones del área donde vas a ser contratado. Entonces, ¿qué quiere decir la productividad? Esto, que te enfoques concretamente a terminar estas tareas en tiempo y forma de lo que te están pidiendo. Si es posible que tú seas una de las personas que termines esas tareas que se te propongan antes de tiempo, pues ¿qué quiere decir? Que eres una persona que estás ahorrando tiempo y en un poco más adelante vamos a hablar también sobre los costos o los gastos que puedas tú ahorrarle a la empresa. Todo depende qué área estés trabajando, ¿sí? Cuál sea tu cargo laboral dentro de tu empresa. Entonces, esto prácticamente es lo que es productividad de trabajo, ¿sí? Es efectivamente cumplir adecuadamente tus tareas en tiempo y forma anticipadas, si es posible. Ojo, se maneja aquí en equipo y en unidad. Algo que muchas personas no sabemos trabajar es en equipo. La mayoría somos muy individualistas, ¿sí? Porque pues, en cierto modo somos egoístas. Yo te voy a hablar un poco más en cuestión de la conducta del ser humano referente a esta parte. ¿Por qué? Porque efectivamente cuando entramos a una empresa a laborar no nos damos cuenta, nos cuesta mucho trabajo también relacionarnos socialmente. Esa es una. Dos, compartir tal vez tu sabiduría con los demás compañeros, porque en cierto modo somos egoístas. ¿Qué quiere decir? Que pienso que si yo comparto mi sabiduría, lo que yo sé, me lo van a copiar o a rato ellos lo van a hacer y yo no voy a cumplir con la eficacia o la sabiduría que yo ya tengo en cuestión del término laboral que yo estoy determinando. Entonces, esas situaciones pasan mucho. Es importante saber manejar lo que es hacer ejercicios de unidad, capacitarte en esta área sobre todo, ¿no? Hacer mucho lo que es énfasis, trabajo en equipo, ¿sí? ¿Por qué? Porque en una empresa, si no trabajamos en equipo, tú solo no puedes con toda la cuestión laboral, ¿no? Por eso hay diferentes áreas dentro de tu empresa donde tiene que ver con todo esto. Cuando tú no cumples, cuando tú eres una persona muy individualista, ególatra, tiene que ver con mucho con tu falta de autoestima también. Ojo, ¿por qué no me siento capaz de compartir? Y no creo, porque en tu mente te dice, no creo que sean capaces ellos de apoyarme o de ayudarme para dar el resultado que yo necesito, ¿sí? Pero dicen que la parte de una persona que se cree muy superior habla mucho de su inferioridad. No sé si te ha sonado eso, ¿no? Cuando dices, uy, esta persona se cree mucho, siente que todas las puede, ¿no? Y tiene que ver con eso, con que mientras más te creas tú, que eres el mejor de la empresa, el más productivo, tiene que ver mucho también con tu inferioridad, porque es como un caparazón, es tu máscara que tú te pones ante la sociedad laboral donde no eres capaz de compartir. Entonces ahí ya estás hablando mucho de la parte de ser individualista y sobre todo términos de ser en cierto modo, no sé si te ha pasado que tenemos compañeros donde vemos que son muy envidiosos, ¿no? Entonces, sí nos damos cuenta, ¿no? Sí nos damos cuenta desde el inicio qué tipo de personalidad tiene cada uno de los trabajadores o de nuestro personal. Si tú eres una persona que tienes a cargo una empresa, es obvio, no necesitas conocer psicología para hacer una evaluación a simple vista de cómo son ellos en conducta y en comportamiento. Entonces, esto tiene que ver con lo que es la productividad. ¿Cómo medimos la productividad en cuestión laboral? Para medir la productividad hay una fórmula muy sencilla, ¿no? Aquí te hice te pongo dos escalas diferentes de baja productividad y de alta productividad.
¿sí? Las personas que estamos a cargo de lo que es recursos humanos, que nos dedicamos a ver o a medir la productividad tanto de un departamento en general como la persona individual. Son diferentes tipos de pruebas que podemos hacer para determinar qué tan eficiente está siendo este departamento y sobre todo si hay una falla en algún empleado, determinar si es necesario o está dando las anchas en ese trabajo, en ese puesto que se le está determinando. Porque si hay una persona que está fallando en ese equipo, en esa área, va a afectar la productividad de ahí. Entonces, se maneja de esta forma. La fórmula es productividad más productos o servicios que estemos ofreciendo a las empresas y qué recursos estás utilizando tú para beneficiar a la empresa, ¿sí? Porque te podemos dar, la empresa te puede dar recursos, pero hoy, ese ratito te lo decía, si tú sabes optimizar recursos y tiempo, eso te está hablando que sabes ser una persona con una alta productividad, tanto personal como en cuestión grupal en tu área. ¿Por qué? Porque tú vas a enseñar a los otros compañeros de trabajo cómo generar esta optimización de recursos y sobre todo de tiempo. No sé si te suena que cuando a veces nos piden algún proyecto de trabajo, la mayoría del mexicano, porque así somos los mexicanos, lo hacemos el mero día o un día antes, ¿no? Y no nos programamos con tiempo atrás, sino tendríamos que estar viviendo bajo esta presión, ¿no? De estrés. Y entonces somos de los que dejamos las tareas hasta último momento. Pasa algo, cuando tú vives este nivel de estrés, ¿sí? En automático, como tu adrenalina, lo comentábamos en los cursos pasados, la hormona del cortisol se aumenta. Entonces, ¿qué pasa contigo? Estás viviendo un estrés sumamente fuerte, tu nivel de la hormona del cortisol sube de una forma donde estás tú como produciendo como máquina, pero al doble o al triple de lo que en sí tú puedes ser en 15 días, ¿no? A lo mejor ese nivel lo manejas en esos 15 días. Cuando se te sube la hormona del cortisol, lo manejas en un día, ¿no? Y puedes a lo mejor hasta terminar el trabajo, pero no se trata de eso, no se trata que cumplas con el propósito de la meta en ese momento, ¿sí? Quiero hacer una pregunta para todos los que están aquí todavía. Si hasta ahorita tienes alguna pregunta, vela plasmando ahí en el chat, ¿vale? Porque es necesario escucharte y saber también qué es lo que estás viviendo tú ahorita en cuestión laboral. La primera gráfica tiene que ver con un nivel de productividad altos recursos, bajos recursos, perdón, pero alto nivel de productividad. La segunda es te pongo unos costos medios que tiene que ver con que estás ocupando a lo mejor los recursos a la mitad, ¿sí? Pero la productividad no es la que se te está pidiendo en la empresa, ¿no? Y entonces, aunque hayas ocupado bajos recursos o pocos recursos o la mitad de los recursos que te están ofreciendo, no llegaste al límite de la productividad máxima, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa si la productividad baja? Una productividad baja genera una cascada de problemas. ¿Qué quiere decir? Ya estás estresado, ya estás en depresión, porque efectivamente los cambios de humores que tú puedas tener dentro de tu área laboral tiene que ver mucho con esta situación donde no tienes el mejor ánimo, no llegas con la actitud positiva como quisieras, llegas corriendo por el tráfico, llegas tarde, lo que decimos aquí en la Ciudad de México, si llegas 5 minutos más tarde, ya echas a perder todo, ¿no? Ya esos 5 minutos fueron muy importantes y entonces, ¿qué pasa? Tú ya vienes tronándote los dedos, ya vienes de malas. Si en el transcurso del traslado de tu casa al trabajo se te atravesaron personas negativas, la cuestión del transporte, vino más lento, se paró, bla, bla, bla. Entonces son situaciones donde
ya, ¿no? Ya vives más estrés, ya vienes enojado, ya no vienes concentrado a lo mejor en tus tareas laborales y vienes ya, piensa y piensa en lo mal que se te salió el día, así se te atravesó una persona que te echó algún pleito, ¿no? Te reclamó por algo, empujaste, te empujaron, ya estás como decimos, ¿no? De mírame y no me toques porque la realidad tiene que ver con eso. Si tú desde tu día a día, desde que tú te paras, no tienes una organización en tiempo y forma, ¿qué crees que va a pasar? Serán muchas cosas que tengas que ver con esta mala organización de tiempo y eso tiene que ver mucho. Me voy a regresar tantito, que me adelanté. Tengo aquí una pregunta que me dicen. eh, Graciela, estoy leyendo tu mensaje. Voy a hacer tantita pausa. Sí, claro, ese también es una cuestión que tenemos que aprender a dividir emocionalmente. Nos comenta que dentro de su trabajo los jefes son los hijos de los dueños, ¿no? Y generan una situación y que en algún momento ella sí tuvo una depresión, sí, claro. Por lo regular, cuando estamos en empresas con familiares, ¿qué quiere decir? Donde la área, las direcciones son los hijos, sobrinos, primos o hermanos, sí se genera un conflicto. Aquí pasan dos cosas. Se genera un conflicto personal entre familia y desafortunadamente el empleado, ¿qué pasa? Cuando nosotros no sabemos controlar emocionalmente nuestras, valga la redundancia, las emociones, si vemos alguna situación entre ellos, ¿no? De mala organización, mala actitud, mucha soberbia, la mayoría de muchos, no voy a pluralizar, pero sí la mayoría de personas que son chavos inmaduros, inexpertos en el sentido de que son más jóvenes, tratan a los empleados con una situación, quiero buscar la palabra adecuada, ¿no? Son muy humillantes, ¿sabes? Su soberbia de estos chavos por la inmadurez, porque al final sabemos algo, ¿no? Quien lleva la batuta de eso puede ser sus papás o sus hermanos, las personas más adultas que les ha costado fabricar esa empresa o dar la productividad que necesita a su empresa. Y cuando llegan chavos muy jóvenes, a ser jefes de nosotros, aunque tengamos los años que tengamos en cuestión de, de antigüedad, nosotros nos tendríamos que acatar y asimilar que a pesar de que a lo mejor son personas más jóvenes que no puedan tener la experiencia, pues hay un factor que nos evita, ¿no? A lo mejor la experiencia aquí no importa, pero ¿qué crees que va a pasar? El factor es, no somos los dueños. Serán hijos, hermanos de los dueños, y yo qué tengo que hacer, ni modo, acatar la situación y comportarme como lo que soy, un empleado. ¿Por qué? Porque efectivamente si empezamos en lucha de poder pasa algo, no vamos a poder ganarles a ellos. Y no se trata que tú quieras ganarle a los jefes, por muy inexpertos que los veas, por muy inmaduros que los veas, simplemente qué te corresponde a ti. Aprender a dividir estas situaciones que ellos generen contigo. Una, marcar límites, darte a respetar, marcar este respeto mutuo hacia ellos. Y sobre todo, ¿sabes cómo es lo más fácil? Yo siempre que he llevado a cabo muchos empleados a mi cargo, yo siempre les digo algo. Aquí no quiero pleitos y aquí quiero que me demuestres con trabajo lo que eres capaz de ser, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa? Que todo depende de cómo yo o cómo mis empleados yo les permita que lleven a cabo la cuestión de productividad. ¿Por qué? Porque es muy importante. A mí de nada me sirve que yo contrate o que yo vea un chavo que me esté diciendo que se las sabe todas, que es bien bueno en la área, cuando realmente en el cuestión laboral no me está demostrando que es un empleado con eficacia y que sabe manejar el área. Entonces,
Muchas veces, como decimos, hablamos mucho y accionamos menos. Entonces, esto tiene que ver con que nos damos cuenta también los que somos muy observadores, cuando un empleado, una persona llega desanimada, ¿sí? Eso también es muy importante que si tú hoy eres jefe, notes la parte emocional de cómo está llegando tus empleados, ¿sí? Es muy importante porque a veces es un poco de tener humanidad, ¿sabes? ¿Por qué? Porque si yo soy jefe y quiero que me produzcan lo suficiente para terminar, ¿qué tendría que hacer yo? Pues más a mi favor, ¿no? Ser un poco empático con mis empleados, con mis trabajadores, ¿sí? Y ver también, y por qué no, algo que yo siempre hacía al principio de cada tarea, porque muchos de mis trabajos es en campo, manejar mucha gente en campo, era hacer ejercicios de meditación y respiración que te voy a ir enseñando, y sobre todo, antes de irnos a trabajar, preguntarles cómo había llegado al trabajo, cómo había sido su amanecer o su transcurso de casa hacia el trabajo. Y es importante, ¿sabes? Porque hay muchos que vivimos con mucho estrés, ¿no? Con mucha depresión y no nos damos cuenta. Entonces, cuando llega una persona o tu jefe o el responsable de tu área y te dice, oye, ¿cómo estás? ¿Cómo fue tu día? ¿Cómo amaneciste? Eh, hasta nos sacaríamos de onda, ¿no? Porque dices, ¿ahora qué le picó? Porque de cuando acá me está preguntando cómo me siento, porque a veces nos enfocamos tanto a cuestiones laborales como maquinitas, ¿no? Hacer las tareas todos los días que olvidamos esta parte tan importante. ¿En qué sentido? En preguntar cómo estamos, ¿sí? No nada más es suficiente con dar los buenos días, las buenas noches, sino con efectivamente darnos cuenta que a veces es necesario manejar las cosas, ¿no? Entonces, aquí yo te hago una visión de cómo son los conflictos laborales y cómo los definimos, ¿sí? Las problemáticas entre dos o más trabajadores, cómo se caracterizan por estar en cuestión de directivos, ¿sí? Directamente relacionados con la función que desarrollen dentro de una organización, saber qué es un conflicto laboral y ojo, ¿no? Dar la prioridad para solucionarlo dentro de nuestra empresa. ¿Qué quiere decir? Si estás escuchando que dentro de esa área ya hay una cuestión en conflicto, tanto puede ser personal, no necesariamente cuestión laboral únicamente, de diferencias de cómo están manejando las cuestiones de los resultados de esa área, sino estás viendo que allá hay un conflicto personal entre ambos trabajadores, donde puede ser que hay mucha diferencia de carácter, no se caen, están compitiendo, pues tú tienes la obligación sí es obligación, si tú quieres que tu área se mantenga al 100% en una productividad alta. ¿Esto que te va a dar? Que cuando nosotros venimos con problemas emocionales, estamos hablando parte de las consecuencias de lo que es la depresión. ¿Qué quiere decir? No traes ánimo, ¿no? Estás buscando quién te la paga, no quién te la hace, porque así somos también, ¿no? No quieres cumplir al 100% con tu trabajo, pero estás porque sabes que tienes que cumplir tu horario, porque si no cumples ni tu horario, no te presentas, ¿qué pasaría, no? Hay descuentos, puedes perder a lo mejor lo que son los vales de productividad, de puntualidad, y entonces estás obligado a estar ahí, más no quieres estar ahí. Entonces, tú también es muy importante que tú detectes estas situaciones en cuestión de que cómo amaneces, cómo están tus ánimos, si ya es continuo, repetitivo, la cuestión de que se te hace pesado estar yendo a hacer lo mismo, estar lidiando con los compañeros de trabajo, o te estás dando cuenta también que cada día tú
En cuestión de relacionarte con tus compañeros de trabajo, te cuesta mucho trabajo, ¿no? O sea, ya no es lo mismo, ya no platicas lo mismo, ya no eres tan cordial como antes. A lo mejor al principio llegabas y dabas los buenos días por educación, no porque te naciera. Y entonces todos estos factores van influenciando en ti. ¿En qué sentido? En que ya no estás, todo el tiempo estás de malas, ves cualquier situación X, ¿no? Tanto personal del compañero o laboral, que hace que tú te estreses un poquito más, que te enojes más, que esa estabilidad emocional que podrías haber tenido al principio de tu cuestión laboral, hoy ya no la tienes. Y esto tiene que ver con las consecuencias de tu inestabilidad emocional, ¿sí? ¿Por qué? Porque efectivamente hay cosas que tú tienes que aprender a dividir. Si son cosas personales que te están afectando también en tu área laboral o son únicamente laborales que te están afectando en tu desempeño laboral. ¿Qué quiere decir? Donde no vas a tener la productividad que necesitas, donde no vas a tener el entendimiento con tus compañeros de trabajo, efectivamente, ¿en qué sentido? Donde ya no tienes la misma comunidad, la misma unidad, la misma cordialidad, la armonía que requieres tú. ¿Por qué? Porque tú ya estás teniendo situaciones emocionales de altas y bajas, ¿no? Manejo yo una palabra y es muy importante que la sepas, ¿no? Es como una desestabilidad emocional que ya tienes arraigada de dos puntos muy importantes: conflictos personales más los laborales, o únicamente los conflictos laborales te hacen estar en conflicto personal también. No sé si se te ha pasado que cuando tú estás con muchas presiones de trabajo, llegas a tu casa de malas, ¿no? Si ya eres una persona, un padre de familia, te desquitas con tus hijos o con tu pareja, ¿no? O esposa o esposo, y estás de malas, ¿no? ¿Por qué? Porque cargaste con ese estrés, cargaste con esa mala actitud tuya laboral y la transfieres a tu casa, ¿sí? Donde a veces no quieres que nadie te hable, ¿no? Como dicen, si hasta el pajarito te chifla, ya estás peleándote con el pájaro. Si la mosca pasó, ya estás peleando con la mosca porque pasó la mosca y te molestaste, ¿no? Son pequeños detalles que te hago ver, pero que es la realidad, ¿no? ¿Cómo se considera una relación laboral? La relación de trabajo es este nexo jurídico entre empleados y trabajadores. Existe cuando una persona proporciona su trabajo, presta servicios, lo que te decía anteriormente, bajo ciertas condiciones a cambio de una remuneración. ¿Qué quiere decir? Yo estoy prestando mis servicios a la empresa a cambio de una remuneración económica. ¿Qué pasa cuando tu remuneración, que a lo mejor en tu contrato te prometieron, baja o no es la que te prometieron? Hay una molestia, hay una situación emocional que te va a afectar. ¿Por qué? Porque tú ibas a lo mejor ya está con el propósito de en qué sentido, donde tú habías manejado ya una relación, ¿no? O ya te habías organizado en cuestión de tus gastos y no te están pagando lo que te están diciendo. O muchas veces la remuneración que te dan en cuestión laboral no consideras tú los descuentos de los impuestos. Entonces ahí también ya hay una afectación donde si ya vienes malhumorado, ya traes síntomas de depresión, todos estos factores van a influenciar en tu persona para seguir estando mal dentro de la cuestión laboral. Cuando no existe una cuestión laboral entre el empleado o el jefe, ¿no? La extinción de la relación laboral la produce la terminación del vínculo jurídico, que quiere decir el contrato que tú hayas hecho ante esta empresa. Existe entre el patrón y el trabajador. Tratándose de rescisión laboral, esta es otra consecuencia que tú puedes tener, porque la mayoría de los jefes sí pueden observar cómo has disminuido tanto personal, emocional como laboral. Y esto, yo te hago mención que ya en la ley del trabajo se establecen las causas por las cuales tanto el patrón como el trabajador puede rescindir de la relación laboral en cualquier tiempo. ¿Qué quiere decir?
Si el patrón está viendo que tú ya no das las anchas como prácticamente lo hacen ver en cuestión de tu productividad, por tu mala relación laboral que tienes ya, tanto con ellos, con tus jefes, como tu entorno a nivel empleado, ¿no? Con tus mismos compañeros de trabajo, va a llegar un momento donde ellos van a tener la justificación adecuada de decirte, ¿sabes qué? Por hoy, una de dos, te piden la renuncia o te despiden, ¿sí? Entonces, ¿qué pasa en esta cuestión? Que tú tienes que aprender cuáles son las causas adecuadas. Ojo, hay en otros países donde si se dan cuenta, a nivel salud mental, que tú estás en depresión no sería una causa de no es una causal para que te despidan, ¿eh? En cuestión, si tú laboralmente o emocionalmente demuestras que estás en depresión. Desafortunadamente aquí en México todavía no entra esta ley como tal, pero más adelante te voy a mencionar en algún otro país, esta no es causa de que tú rescindas tu contrato, ¿sí? ¿Cuáles son las problemáticas laborales más comunes que tienes? Esto es muy importante cuando se quiere identificar qué es el conflicto laboral a tiempo. Tú como jefe, como directivo, o tú también como empleado te tienes que dar cuenta en dónde sigues fallando y en dónde no estás fallando, ¿no? La falta de recursos y herramientas que te comentaba ese ratito, la diferencia entre las visiones, que quiere decir la competencia entre otro compañero, donde vas a tener diferentes ideales y tú vas a estar en lucha de poder, en lucha de ego, de que tu ideal sea el que se cumpla, más no estás preocupándote porque realmente esta situación tuya personal sea la más favorable. A veces tenemos que aprender a escuchar. A veces tenemos que aprender a ceder ante el otro, aunque mi idea yo crea personal que es la mejor. ¿Por qué? Porque sí es necesario, ¿no? Es muy necesario a veces ceder. ¿Por qué? Porque si yo soy una persona con inteligencia emocional, a pesar de las circunstancias que yo pueda estar cargando emocionales, ¿no? Donde yo ya estoy presentando cuadros, en qué sentido depresivos, tengo que aprender a ceder. ¿Por qué? Porque ahorita mentalmente, emocionalmente, no estoy adecuada para tomar las decisiones que yo requiero. Entonces, esta es la parte donde tengo que aprender a ceder, tengo que ser un poco más inteligente, no estoy preparada emocionalmente, entonces si hoy yo quisiera a lo mejor que todos hicieran mi forma de ver, ¿no? A mis ideales, voy a cometer errores porque a nivel emocional no estoy preparado, ya traigo conflicto emocional. Otra cosa que nos basa mucho son los objetivos diferentes, ¿sí? Es parte de lo mismo. Los ideales o los objetivos no tienen que ser diferentes. El mismo objetivo hacia una área, hacia la empresa es la misma productividad y es una optimización de recursos, es favorecer la productividad, la producción o el servicio que estamos ofreciendo. Y eso yo creo que es lo más importante, porque cuando ya hay división de objetivos, efectivamente el objetivo primordial ya cambió. Entonces, desde ahí ya no estamos equivocando, ¿no? La sobrecarga de tareas también, ¿qué quiere decir? Que si nosotros en cuestión personal o empleados, área, no nos organizamos y sobrecargamos las tareas, pues llega un momento donde ya estamos mucho más estresados porque a lo mejor el tiempo de optimizar este resultado ya no nos va a dar, ¿no? Por mucho que nos pongamos a estar trabajando desde que iniciamos, ya no nos va a dar el cumplir este objetivo. Entonces, ¿qué otra cosa es una mala relación laboral? La mala comunicación que tengas tú con tu equipo de trabajo, ¿sí? Con tus compañeros, ¿qué quiere decir? Hay compañeros en cuestión laboral donde no se hablan, ¿no? Se hablan lo necesario nada más en cuestión de, oye, te tocó hacer esto, ¿no? O ya tienes los resultados de esto, pásamelo. Y es lo único que tienen a cuestión,
personal o de comunicación. Entonces, ¿qué influye? Todos estos son factores negativos en tu área donde te están hablando, donde la persona no está preparada para poderse relacionar en equipo, no sabe tener unidad en equipo. Entonces, todas estas situaciones son las que generamos la cuestión de los problemas laborales que nos van a ocasionar que, pues al final de cuentas, estos son el recibir el contrato, al final de cuentas, el jefe, y pues con qué cara le vas a decir, oiga, no, pues ¿por qué me está corriendo? No, pues por todas estas situaciones, aunque tú creas que no te veamos, sí nos damos cuenta, ¿sí? Entonces, también esto que genera la presión sumamente, sí, no sé si has notado, llegas a ciertas áreas o ciertas empresas y tú mismo sientes una energía muy negativa, tiene que ver con esto, donde la presión ya a nivel personal, laboral y de unidad, en todos tus compañeros de trabajo ya se siente esta energía. Entonces son muchas cosas que tienes que ver. Voy a ver otra, hay una que me encantó. ¿Cómo superas si en tu equipo de trabajo está el hijo del jefe y no quedas a exigir como los demás? Terminas haciendo el trabajo que le corresponde. Muy bien, ¿qué crees? Eso tiene que hablar contigo, con saber poner los límites. Ojo, dicen que el que quiere quedar bien siempre va a quedar mal, ¿no? Entonces, ¿qué tienes que aprender ahí? A marcar tus límites, a tener seguridad de lo que tú eres capaz de hacer en tu área. ¿Por qué? No porque sea el hijo del jefe, pues voy a decir que voy a quedar bien con él. No, o sea, yo voy a cumplir con mi trabajo, hacerle ver que hay situaciones que no me corresponden. Ahora, cuando nos exceden o nos cargan a nosotros como empleados en más tareas, nosotros tenemos el derecho, porque así como el jefe tiene derechos hacia contigo, tú también tienes derechos como empleado. Por eso es importante que aprendas y que te capacites y que te prepares en qué sentido, a leer la ley del trabajo. ¿Cuáles son tus derechos y obligaciones y cuáles son los derechos y obligaciones del jefe? Tú como empleado, ¿qué tienes? Hasta cierta área, cuál es tu contrato, cuáles son las situaciones que tienes que cumplir y cuáles no. Esto tiene que ver mucho con, me atrevería a decirte, no sé si sea tu caso, pero bueno, la inseguridad que tienes como persona, que piensas y que tienes miedo que si no cumples con esas tareas que no te corresponden, que son al final de cuentas del jefe, te puedan correr, ¿no? Entonces, ¿qué tiene que ver esta parte con tu propia seguridad? Tu autoestima. Cuando una persona está segura de qué le corresponde hacer, está informada, está capacitada, ¿en qué sentido? Hasta dónde sí puedo cumplir y hasta dónde no, vas a tener esa decisión firme de que de decir, ¿sabes qué, jefe? Discúlpeme, pero eso no me corresponde. Lo puedo apoyar, pero voy a tener alguna remuneración económica para seguirlo haciendo o cómo, ¿no? ¿Qué me va a favorecer esta situación? Entonces ahí vamos a aclarar. Vamos a ser firmes, estamos seguros de lo que podemos hacer. ¿Por qué? Porque si a mí no me corresponde hacer esas situaciones, no tendría yo que hacerlas. Ojo, híjoles, aquí sí tengo jefes, me van a odiar algunos jefes, ¿eh? Pero, ¿a qué me refiero? Mm, si el empleado se prepara para saber cuáles son sus derechos a nivel laboral, estas situaciones podrías marcarlas desde un principio el límite, porque efectivamente pasa mucho. Hay algunos jefes, no todos, que abusan del empleado, ¿sí? En algún momento a mí me pasó esta situación, pero cuando aprendí a defender mis derechos, fue cuando ya mi jefe empezó a ceder. ¿Por qué? Porque efectivamente, cuando tú eres una persona que tienes mucha eficacia laboral o resultados, te pueden dar más actividades porque dicen, es una persona que me está cumpliendo la productividad y puede resolverme actividades externas, que quiere decir,
donde a lo mejor no me corresponde, pero puedo aportar o puedo dar el resultado que necesita de esas situaciones que a él se le están complicando. Pero ojo, a veces nos cargamos porque también tiene que ver mucho. Son muchos factores, de veras hay. Estos temas son tan amplios porque miren, ahorita con este comentario que me están haciendo, tiene que ver también un tema que más adelante lo quiero también que tú nos expongas ahí en el chat, qué temas quieres que se te trabajen. Esta situación tiene que ver mucho con tu queda bien y eso habla de una baja autoestima. Yo creo que algún tema que ahorita se me está viniendo a la mente es eso, ¿no? ¿Qué tipo de autoestima generas en cuestión laboral? Ese es un tema muy detallado porque muchas veces tú eres una persona o un empleado que no sabes poner límites, pero desde tu queda bien. Y tu queda bien tiene que ver con tu inferioridad, ¿sí? Con tu falta de seguridad, de que siempre es de los de yo-yo, ¿no? El yo-yo, no sé si has oído del yo-yo, el que quiere hacer todo por quedar bien con los jefes. Y eso no habla muy bien en cuestión individual como persona, ¿sí? Según las cuestiones que vamos viendo, tiene que ver con la inseguridad que tú tienes como persona, que crees que si no quedas bien ante los demás, te van a ver mal, te van a rechazar, no vas a cumplir. Entonces, son temas muy importantes que tenemos que aprender a manejar y a dividir sobre todo, ¿no? Pero ahorita, ¿en qué nos estamos enfocando? En esta parte de que yo sé que estoy en cuadros depresivos, me está afectando el nivel bajo que yo tengo, ¿sí? Para solucionar las cosas. Aquí es la cuestión que yo te decía, la competitividad, la presión, la rutina laboral puede desencadenar a personas cuadros depresivos que muchas veces se traducen en permítanme tantito, en despidos injustificados. Así lo refleja un estudio británico MINT, es el área especialista en salud mental, publicado en junio de este año. Fíjense, allá ahora sí que en la situación de depresión, señala que el 22% de las personas que informan a sus superiores su patología, ¿qué quiere decir? Esta cuestión, oiga, ¿sabe qué, jefe? Yo estoy en cuadro depresivo, me siento mal, son afectados en la empresa. Y suele pasar que esto los ocasiona que los puedan despedir. Hay ciertos países donde el área de salud mental los apoya en esta cuestión. No tendría que ser una causa de rescindir tu contrato, al contrario, la empresa tendría la obligación de pedir apoyo y de darte el apoyo necesario. ¿Sí? Los trabajadores que pueden solicitar el fin de su contrato de esta empresa alegan motivos de excesiva carga y estrés. Esto es favorable al empleado. ¿En qué sentido? Donde tu derecho como empleado tiene que ver que si tú demuestras que tu carga de tareas te está generando un estrés excesivo, donde está afectando tu salud mental, la lleva de perder ahí tu jefe. ¿Sí? Pero vuelvo a lo mismo. Si tú no te preparas, no te capacitas en cuestión de informar cuáles son tus derechos, ¿sí? Así como cuáles son tus obligaciones, hay informaciones inmensas que no tienes ni idea de cómo te ampara la ley. Por eso hay contratos, por eso existe la ley del trabajador, precisamente ¿para qué? Para estas situaciones donde tú puedas empezar a externar que es si por la carga excesiva de trabajo te está generando esto, puedes comprobar, ¿sí? La mayoría de las empresas tienen que tener lo que es el área de recursos humanos. Ahí en el área de recursos humanos es obligatorio tener un psicólogo referente a recursos humanos donde él tendría que hacer una evaluación mental, clínica, para ver qué situación estás pasando y si realmente la cuestión de estrés o depresión que tú ya estás presentando tiene que ver únicamente con la cuestión laboral, ¿eh? Porque hay pruebas donde se determina todo eso. Y sí nos podemos dar cuenta, por ejemplo, los psicólogos clínicos, que es mi caso, sí, hay pruebas especiales donde podemos detectar cuál fue la raíz y sobre todo
cuál es, si es más cuestión personal o laboral lo que te está afectando emocionalmente, ¿sí? Puede ser que hay cuestiones donde tú puedas exponer, ¿no? Que es por la carga de trabajo, ¿ok? Si es comprobable, ahí tienes un beneficio, ¿no? Y ahí el jefe o la empresa está obligado hasta pagarte en cierto modo, hasta tu terapeuta, ¿no? Tu psicólogo. Pero es lo que te digo, si tú no estás informado en estas cuestiones, pues imagínate, ¿no? Había otro mensaje, déjenme leerlo de favor. Aquí me comentan, ¿qué puede hacer? Voy a tratar de mantener mejor el anonimato, no voy a mencionar los nombres. ¿Qué puedo hacer? Me gusta mucho mi trabajo, pero de un tiempo para acá entro a gente por ser amigos de los dueños, gente que ya es mayor y es grosera. Varias veces hemos reportado y no le dicen nada y tenemos que hacer su trabajo. Y si haces algo malo y si no les haces también, si me mandan un mail o me llaman, me da mucha ansiedad. Claro, eh, aquí tienes que aprender a lo que es cuáles son tus derechos como empleado. Y ojo, vuelvo a lo mismo. Tienes que aprender a dividir emocionalmente las situaciones. Por mucho que yo esté en una área laboral donde la gente es muy conflictiva, de mí depende si yo suelto ese poder para yo engancharme en esa situación. ¿Qué quiero decir con esto? Nadie ni nada te puede quitar la estabilidad emocional que tú estés generando desde un principio de trabajo. Por muy ineficaz que sean tus compañeros, si ellos no cumplen, cumple tú nada más con tu trabajo. Si ellos exceden la cuestión, vuelvo a lo mismo, está el área de recursos humanos donde tú puedes anteceder esta como queja, sí, sí se le llama queja, sí, y ellos tengan la obligación de hacer la investigación de rutina para ver qué está pasando. Desafortunadamente aquí hay un patrón que yo estoy viendo, ¿no? Efectivamente, cuando son recomendados de los jefes, de los dueños, es muy baja la situación que te puedan hacer caso. Pero si tú estás preparado, informado en cuestión de tu ley de trabajo, tú tienes las herramientas de cómo contrarrestar esta situación. Los jefes no están obligados, ni hay un código, ni hay un artículo donde defiendan a las personas recomendadas o familiares, no existe. Entonces, si tú te basas a la ley de trabajo, tendría que ser, pero yo voy más allá, donde son temas personales tuyos. ¿En qué sentido? Muchos de los que estamos, la mayoría de los seres humanos no sabemos controlar nuestras emociones. El no saber controlar nuestras emociones nos afecta laboralmente, nos afecta donde ya estamos en cuadros de estrés, en cuadros depresivos y no sabemos qué hacer. Porque, ojo, muchas veces de lo que yo veo es que les da pena acercarse a buscar un apoyo psicológico. Y hoy en la actualidad, ya la mayoría de los que no tienen un apoyo psicológico es porque realmente la gente está negada a cambiar, ¿sí? Hoy ya vemos muchos psicólogos, tantos clínicos como laborales, ¿sí? Donde nos dedicamos a dar este tipo de capacitaciones de información a la gente, porque la gente estamos viviendo, la mayoría donde voltees, un estrés inmenso, depresiones impresionantes, ¿no? Suicidios donde podemos ver al compañero, me acaba de pasar, ¿no? Con un paciente de la semana pasada, donde está súper impactado y está en shock porque dice que estaba platicando, y es real lo que estamos viendo hoy en México, ¿no? Y nada más en México, a nivel mundial, ¿no? La gente se está matando, la gente se está suicidando todos los días, la gente vive en estrés, tanto en casa como laboral, la gente está deprimida y no se da cuenta. Lo peor de todo es que no busca apoyo. Les comentaba este caso donde este chavo llegó muy impactado a buscar el apoyo, sí, terapéutico,
Dice que está un muchacho, un compañero de trabajo, donde siempre lo veía alegre, ¿no? Y que era el chavo que, pues, que daba la motivación en su área y todo, y de la noche a la mañana resulta que el chico se suicida. Y nadie sabe, nadie se había dado cuenta que el chavo traía depresión. Entonces, es muy importante que tú no dejes pasar estos pequeños detalles, que busques el apoyo, que no te hagas el fuerte. ¿Por qué? Porque estas situaciones, estos ejemplos que ustedes me están mencionando, y les agradezco que estén aportando, este, tiene que ver con la falta de control a tus emociones, con que si el jefe viene de buenas, tú estás de buenas, si el jefe está de malas, tú ya te pusiste de malas, y no tienes por qué dejar que emocionalmente la situación personal de la otra, valga la redundancia, de la otra persona, te afecte a ti. Si tú estás en un nivel emocional equilibrado y manejas mucho lo que es la inteligencia emocional, no vas a permitir que esas circunstancias de vida te desequilibren emocionalmente, ¿no? No te corresponde a ti. Entonces, ¿qué pasa con esa situación? Donde tú tienes que aprender a que si el compañero o mi jefe están de malas, yo ¿por qué me voy a poner de malas? O sea, yo ¿por qué voy a darle el derecho a él de permitirme emocionalmente desequilibrarme, tener un desajuste emocional? Porque ¿qué crees que va a pasar? Si tú lo piensas de esa forma, no vas a dar el ancho, vas a ponerte de malas, no vas a solucionar, ni vas a solucionar su estatus emocional del jefe o del empleado que llegó de malas, mucho menos vas a poder solucionar el tuyo, ¿sí? Entonces, estos son temas que tú traes a profundidad. Por muchas, lo que tú eres, quiero que entiendas algo. Lo que tú eres como adulto son consecuencias de lo que tú viviste de niño. Situaciones de que no te sepas relacionar laboralmente, socialmente, con compañeros, tiene que ver con lo que tú viviste de niño. Y son temas que hay que trabajarte, son temas que cuando damos los cursos empresariales, cuando vamos a tu empresa a capacitar a todo tu personal, se hacen ejercicios y ahí se manifiestan muchas cosas que a lo mejor tú también el día de hoy ni siquiera te imaginabas que estabas pasando, ¿no? Hay una parte que quiero mencionarte. El cerebro maneja dos áreas, el subconsciente, el inconsciente, ¿no? Y el consciente, son tres, perdón. El inconsciente es la parte que escondemos todo lo malo que nos sucedió, no de ahorita, sino de tiempo atrás, ¿no? De un pasado. ¿Qué pasa cuando lo hacemos consciente? Que es para cuando hacemos este tipo de evaluaciones, de ejercicios, de cursos, de capacitaciones, donde vamos a trabajar con tu inconsciente para que se ventile y se haga consciente. ¿Qué quiere decir? Vamos a trabajar con todo lo que estás escondiendo adentro para que fluya. Y eso que te va a dar a ti oportunidad para que tú hoy aprendas cuáles son tus temas a profundidad que traes, cuáles son tus deficiencias emocionales que tienes como adulto que te están ocasionando no saber relacionarte o no cumplir laboralmente. Hay otra cosa que quiero comentarte. No sé si eres de las personas que cambias muy seguido de trabajo, ¿no? Que dices, no, es que el trabajo está muy pesado, o mi jefe no, mis jefes que me tocan son bien, bien manchados, ¿no? Me sobrecarga, no tiene que ver con el jefe ni con el trabajo, tiene que ver contigo, ¿sí? Donde no, tú no tienes una estabilidad emocional, donde eres capaz de mantenerte en un solo trabajo por cierto tiempo, ¿sí? Como no eres una persona tan inestable, eres igual de inestable en todos los trabajos. Entonces, no va a haber un trabajo perfecto para ti que te dé la oportunidad de estabilizarte o estancarte porque siempre sales huyendo y siempre tus justificaciones o tus pretextos son: es una mala empresa, malos compañeros de trabajo, mis jefes son súper estrictos. Digo, mejor que tengas un jefe estricto a que tengas un jefe sumiso, permisivo, donde no te enseñe a cumplir, ¿no? Exigirte las tareas que necesitas, porque efectivamente
no vas a dar el ancho. Entonces, imagínate si tú eres una persona que no tienes la capacidad de productividad bajo estrés, bajo presión, imagínate, nunca vas a poder estar en ningún trabajo porque va a llegar un momento donde tu área te va a exigir esa presión. Entonces, como tú no sabes cumplirla, pues vas a salir corriendo. Entonces, pues imagínate desde ahí. Y estas son parte de lo que yo te hago ver las consecuencias de lo que si tú puedes ocasionar en este momento si tú no estás preparado emocionalmente, ¿sí? Aquí te hago mención también cuando los trasladamos los ámbitos laborales, nos referimos a un proceso mediante el cual se da por terminada la relación de trabajo, recordando que esta clase de vínculo se caracteriza por la prestación de trabajo de la subordinación de una persona física o moral mediante el pago de un salario. De acuerdo a la ley de trabajo mexicana, porque vamos a hablar porque estamos en México, la finalización del contrato o de la relación laboral que tienes tú tiene que ver con la cancelación al término del vínculo jurídico que existe entre el jefe y el trabajador. ¿Qué quiere decir este párrafo? Donde cuando van a hacer un finiquito, te despiden o algo, tiene que ser legalmente en el contrato que tú firmaste cuando iniciaste en esa cuestión laboral. Sí, y ahí tú tienes que aprender a leer, como dicen hasta las letras chiquitas, porque es muy importante que tú vuelvas a aprender lo que te decía ese al principio, tus derechos y tus obligaciones. Si tú en cuestión de tus obligaciones no cumpliste, ahí está una parte de la falla de rescindir tu contrato. Sí, el jefe de ahí se va a agarrar ¿para qué? Para darte las gracias y decir, sabes que no me cumpliste con tus obligaciones, ¿sí? ¿Qué pasaría si sería al revés? Tienes que informarte, tienes que aprender, tienes que capacitarte, tienes que leer, ¿sí? Donde si ellos no te comprueban efectivamente que tú hayas fallado en alguna de tus obligaciones, puedes volteárselas a ellos. ¿En qué es cuestión? Donde tu despido puede ser injustificado y tú puedes demandar a la empresa por ese daño tanto moral como físico en cuestión. ¿Por qué? Porque hay una ley que te avala, ¿sí? Si tu, más bien, tu despido es injustificado, tú tienes derecho y tú tienes meses antes de que esa ley recicle, ¿no? En ese sentido, ¿no? Entonces, tienes que prepararte para saber cuáles son realmente tus derechos que tienes como empleado, porque muchas veces por miedo vuelvo a lo mismo, ¿no? Por tu inseguridad que tú tienes como persona, ¿en qué sentido? Donde no me siento capaz de pelear por mis derechos, terminas firmando documentos que ni al caso, donde a lo mejor ni estás leyendo y por los nervios, por tu inseguridad, por tu miedo, sí, o por tu vergüenza también que te puede ocasionar esta situación, terminas firmando y estás negándote a todos los derechos que por ley te correspondían. Entonces es muy importante que cuando tú llegues a tener una consecuencia de esto, tú ya sepas cuáles son tus derechos, cuál es realmente, qué es lo que influye rescindir tu contrato, qué es lo que no, qué te pueden comprobar, qué es lo que no te pueden comprobar. Y aquí no tiene nada que ver si tú te llevas súper guau con el jefe, si eras gran amiga del jefe o del dueño. Aquí ya es legalmente, ¿no? Porque aquí efectivamente es donde tenemos que aprender nosotros a dividir la relación personal y laboral, porque son dos cosas muy diferentes. Yo me puedo llevar bien con todos mis jefes, pero si yo estoy viendo una injusticia hacia mi persona, pues ahí ya se perdió la amistad o la buena relación o la buena idea que yo tenía sobre ellos, ¿no? De, mira qué padre, que son bien buena onda y me llevo súper bien. A ellos en ese momento, la mayoría de los jefes ahí sí saben dividir, ¿no? Por mucho que te estimen, ellos su obligación o más que nada obligación, su propósito es que tú estés funcionando en su empresa y si no estás funcionando, por mucho que les caigas bien, pues te van a dar las gracias y ahí no tiene nada que ver con la cuestión o la relación personal que tú tenías. Ojo, muchos empleados se confían en esta situación.
mucho personal, hemos visto que piensan que por llevarse bien con el jefe o con los dueños, en algún momento donde les puedan exigir ellos como las obligaciones a ustedes como empleados, no la están haciendo respetar. Entonces, muchas veces de todo esto nos pasa donde tenemos que valorar las cuestiones laborales y aprender a dividir las personales, pero esto ya son consecuencias de situaciones personales que nos están afectando a nivel emocional y que efectivamente, ¿qué nos va a ocasionar? Pues que tengamos que aprender y ser inteligentes, ¿no? Aprender mis derechos, aprender cuáles son mis obligaciones, cumplirlas para poder tener herramientas para poderme defender. Pero todo esto es como cuando vas a rescindir un contrato, pues ver qué dice el contrato o qué condiciones te están poniendo para darte a lo mejor tu finiquito, qué vas a firmar. Y es importante que tú tomes el tiempo necesario para leer y darte el tiempo, ¿no? Muchas veces lo que hoy veo es que por no pelear, por no exigir, la gente permite muchas injusticias y eso no tiene nada que ver con tus derechos, vuelvo a lo mismo. Tienes que aprender a capacitarte para dar la información de ti mismo, sobre todo aprender a defenderte, a marcar los límites, porque hay una ley a todos modos que te avala, ¿sí? Independientemente que a lo mejor tú en cuestión emocional no estés tan preparado, pero esto no tiene nada que ver. Si tú hoy estás detectando medio cuadros, situaciones, síntomas, factores de riesgo de lo que hemos estado platicando anteriormente o lo que estás escuchando hoy, hoy te diría, busca apoyo. Sí, si tú eres un jefe, un empresario, un dueño de empresa, hoy busca, ahora sí que pide apoyo en cuestión que donde es mejor que hoy se te dé la capacitación a tus empleados adecuada, los talleres adecuados a que sea demasiado tarde, porque también si tú eres una empresa que despides a cada rato un empleado, no está hablando bien de lo que es la productividad laboral a nivel directivo como dueño. Está hablando que tú no estás en una preparación y que te es más fácil correr a cada rato a los compañeros que capacitarlos, que darles la comunión que necesitan ellos, el apapacho, la capacitación necesaria para que tú seas un dueño o un jefe con mayor productividad. Y eso hablaría mejor de ti. Entonces, aquí encontramos de todo. Es parte de lo que yo te quiero comentar. ¿Tienes alguna pregunta? Vamos a dar unos minutos si quieres agregar algo ahí al chat. También te pido de favor que vayas poniendo lo que son algunos temas que quieras que se te puedan estar trabajando con todo gusto. Aquí Armonía Vital estamos para servirte. Somos un equipo con mucha fraternidad donde nos apoyamos mutuamente. Entonces, por aquí tengo... Así te invito a que nos sigas en las redes sociales. Aquí estamos por Facebook, YouTube, sí, en Instagram. Danos seguir para que estés también todo informado en todas estas pues, capacitaciones gratis que te estamos ofreciendo. ¿Para qué? Para que tú tengas más la información, la sabiduría que necesitas y sobre todo la preparación emocional, que es lo que se trata este tipo de pláticas, ¿sí? Sobre todo, ¿no? Y que cualquier información que quieras de alguna asesoría personal, ahí están los teléfonos, comunícate con nosotros y pues sería todo de mi parte. Si no tengo ya más preguntas, te agradezco mucho tu participación. Hoy veo que hubo más preguntas. Me encanta que seas así porque es más favorable para todos nosotros. Sí, te agradezco mucho por tus comentarios. Hay libros que te puedo, sí, claro que sí. Eh, pero fíjate que para mandarte libros, algo que te podría dejar para empezar es un libro que se llama Sé tú. Deja ver si nos da rápido tiempo si no te lo mando o mándalo a pedir ahí porque no tengo el nombre del autor. El Sé tú habla con esto, de aprender a dividir todo lo emocional
y ser tú en todas tus áreas, no nada más las personales, sino las laborales, ¿sí? Sobre todo, entonces necesito, sí, te voy a ir mandando información sobre libros. Hay un libro que se llama Inteligencia Emocional, ¿sí? Ese también es muy bueno. Es importante que te capacites tú mismo, que aprendas, que entres a este tipo de cursos, de talleres, de pláticas informativas. Es muy importante que tú hoy no esperes a que te inviten, sino tú solito tomes la iniciativa de poder prepararte emocionalmente. Algo que te quiero dejar pensando es que si tú no estás emocionalmente en ninguna de tus áreas, ni personales, ni de pareja, ni laborales, ni sociales, vas a estar bien, en ninguna. Entonces, ¿qué es lo primordial? Que emocionalmente tú estés estable. Entonces, por hoy lo dejamos hasta aquí. Te agradezco mucho tu participación, agradezco mucho tu tiempo y vamos a seguirte informando. Y no dejes de seguirnos en nuestras redes sociales. A nombre de Armonía Vital, te doy las gracias. Yo soy la psicóloga Nancy Herrera y estoy a tus órdenes. Bonita tarde. Hasta luego.